acabando la llamada. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a seguir con nuestra sesión de fundamentación matemática del curso Introducción al Análisis Matemático. El lenguaje, hoy vamos a discutir un poco sobre qué es un lenguaje formal y qué características tiene para llamarse así lenguaje formal. La primera, la primera característica que tiene que tener un lenguaje formal es un léxico. ¿Qué es el léxico? El léxico es el conjunto de símbolos, que compone el lenguaje, ¿sí? De símbolos que componen al lenguaje. Un ejemplo muy sencillo es en la aritmética clásica, por ejemplo, 5 más 3 es igual a 8. Acá vemos símbolos. Cada uno de ellos, pues, componen al lenguaje, ¿no? Y la unión de ellos tiene un significado. Nosotros vamos a tener otros símbolos y vamos a ir aumentando esa gama de símbolos a medida que hablemos de, de temas. Por ejemplo, en conjuntos, decimos que A pertenece al conjunto AB. Este es un símbolo perteneciente al lenguaje conjuntístico. Entonces, la primera característica que debemos tener en un lenguaje formal es el léxico. La segunda característica que tiene un lenguaje es eh, que ese léxico tiene unas reglas, ¿sí? Y no es lo mismo decir A pertenece a A, B que A, B pertenece a A, ¿cierto? Entonces, esas reglas las vamos a denominar como sintaxis. Y va a ser la sintaxis, que es una parte importante del lenguaje. Entonces, la sintaxis es el conjunto de reglas que rigen ese conjunto de símbolos. Es el conjunto de reglas que rigen al conjunto de símbolos, al léxico. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene decir 5 más x igual a 8? ¿Cierto? ¿Qué sentido tiene ese orden? Y que no tiene sentido más 5 igual 8, ¿cierto? No tiene, ese orden no tiene, o por ejemplo, más igual x 8 5. Son los mismos símbolos, ¿sí? Pero bajo una normativa y unas reglas, la primera organización tiene sentido y la segunda no. Esa es la sintaxis que todo lenguaje debe tener. Y la tercera es la semántica. ¿Sí? La semántica, y toca tener mucho cuidado con la diferencia entre la sintaxis, la semántica es el sentido, ¿sí? El sentido que tiene la sintaxis, es el sentido que tiene una, mm, una determinado conjunto de, 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 de- de sintaxis, ¿sí? Un conjunto eh, un conjunto de símbolos que pertenecen al léxico, que satisfacen la sintaxis, pero que tienen un sentido. ¿Listo? Es el sentido que tiene un grupo de símbolos pertenecientes
al léxico, ¿sí? Sentido que tiene un grupo de símbolos pertenecientes al léxico, eh, que respetan la sintaxis. ¿Listo? ¿Sí? Es decir, si yo digo entre el más deben haber dos números, ¿cierto? Entonces, y entre el igual también deben haber dos números. Entonces ahí estoy respetando unas reglas y estoy usando el léxico de la aritmética clásica. La semántica es el sentido que tiene 5 más 4 igual a 9. ¿Listo? Es la definición de suma. ¿Listo? Es esa disciplina a la cual nos estamos rigiendo. Para que un lenguaje esté bien formulado, no tiene que tener contradicciones, no debe ser ambiguo. Esto, una propiedad de un buen lenguaje es no ser ambiguo. Entonces, una pregunta, entonces, un buen lenguaje no es ambiguo, ¿ya? La pregunta que surge acá es, ¿será que nuestro español es un lenguaje, es un buen lenguaje? Repito, buen lenguaje con respecto, buen lenguaje con respecto a lo ambiguo. La respuesta es no. Pues claro, el lenguaje en literatura es muy bueno y en la parte histórica y etcétera tiene muchas propiedades. Sin embargo, como queremos tener un lenguaje sin ambigüedades, vamos a ver que no. Por ejemplo, la afirmación no hay nada. Entonces, no hay nada, carece de mm, sentido específico, ya que tenemos una negación de el nada. Quiere decir que estamos negando la no existencia de algo. O sea, estamos negando la no existencia de algo. Como es una doble negación, el nada em, es una negación, entonces lo que quiere decir es que hay algo, ¿cierto? Porque si estoy negando que hay nada es que efectivamente nada es, no, no hay presencia de lo que estoy hablando, de la propiedad que estoy especificando, entonces, lo cual nos dice, oiga, ¿será que esto es equivalente hay algo? Y la respuesta es no, en nuestro lenguaje no hay nada, es sinónimo del nada. Entonces es ambiguo, cosa que en el inglés, por ejemplo, no pasa, ¿no? En el inglés, por ejemplo, there is nothing, ¿cierto? Acá es hay nada. No uso esta doble negación, que en el español sí existe. O si niego, si pongo una negación, coloco anything. Entonces, digamos, ¿será que el inglés sí es un buen lenguaje? Pues la respuesta es también hay ambigüedades y debemos ver otro lenguaje y debemos forjar otro lenguaje que es el lenguaje matemático de la lógica para que tengamos pues un buen lenguaje. Entonces, por eso vamos a introducir los conectivos, ¿sí? Y los conectivos van a prohibir esta doble negación, porque la doble negación, no y nada, son dos negaciones y nos van a dar algo positivo. Entonces, el lenguaje natural, así como lo estamos viendo, el español no es un buen lenguaje para trabajar matemáticas. Entonces, tenemos que restringirlo un poco a unas reglas
que llamaremos reglas inferenciales y que hacen parte de un léxico, que van a ser los conectivos, que tienen unas reglas, que va a ser esa sintaxis, y que unidos bajo unas proposiciones van a formar una semántica y nos va a dar un lenguaje eh, en el cual nos podemos comunicar en matemáticas y podemos comunicar nuestros aportes matemáticos en este lenguaje. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.